¿Saben qué se siente descubrir que los 3 morros que criaste por 23 años son de tu patrón? No estoy hablando de una sospecha, no. Estoy hablando de que tu vieja, ya muriéndose en una cama del Seguro Social, te agarre la mano y te suelte así nomás. Rigo, los muchachos, ninguno es tuyo, son de don Arnulfo. Órale, así mero, como si estuviera pidiendo un vaso de agua. Y lo más cabrón es que después te enteras que el desgraciado siempre lo supo. Por eso me mandaba a jalar carga hasta Guatemala, hasta Panamá, viajes de un mes completo mientras él se quedaba cuidando a mi familia. Pero no se crean que esto es lo peor. Lo peor es que ahora mismo, mientras les cuento esto desde la cabina de mi Freightliner 2022, el más perro de toda mi flotilla, esos 3 morros están manejando para mí, con mi apellido, llamándome papá. Y don Arnulfo está quebrado viendo cómo su propia sangre prefirió quedarse con el güey que los crió en lugar del que los hizo. Mi nombre es Rigoberto Domínguez Salazar, pero toda la raza me conoce como el Rigo. Tengo 58 años ahorita y nací allá en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Llevo 35 años jalando tráiler por todas las pinches carreteras de México, desde que era un morrillo de 23, con más hambre que futuro. Ahorita estoy aquí parado en el paradero El Mezquite, en las afueras de Monterrey, el mismo lugar donde hace 25 años me subía a troques ajenos rogando por un flete para sacar pa'l mandado. Hoy tengo 12 tráileres a mi nombre, todos nuevecitos, todos pagados con la lana que le saqué al hijo de la chingada que me robó media vida. Órale, antes de seguir, échenme un comentario diciéndome cómo se llaman y desde dónde están escuchando esta historia del Rigo. Me gusta saber quién anda del otro lado, porque esto que les voy a platicar no es cualquier mamada, es la neta de cómo un cabrón puede chingarte la vida entera y todavía creerse tu benefactor. Ándele pues, no sean culos, comenten de una vez. Lo que les voy a contar no es de telenovela. Es peor porque las telenovelas las escriben güeyes con imaginación, pero esto me lo escribió la vida con pura saña. Imagínense que el vato que ustedes ven como un segundo padre, el que les prestó lana para su boda, el que fue padrino de bautizo de sus hijos, el que pagó el hospital cuando nacieron, ese mismo cabrón se estaba cogiendo a tu vieja cada vez que te ibas de viaje. Y no nomás eso, sino que lo planeaba todo. Me mandaba a los fletes más largos, los más culeros, los que nadie quería agarrar, nomás para tener más tiempo con su familia. Ahorita tengo aquí colgado del retrovisor este rosario de madera que me dio mi jefe antes de morirse. Era lo único de valor que tenía el viejo cuando se lo llevó la chingada. Me lo dio y me dijo, «Mijo, la vida te va a madrear gacho, pero nunca dejes que te quite lo que eres». En ese tiempo yo no entendía ni madres de lo que hablaba, pero ahora, después de todo lo que pasó, cada vez que veo ese rosario, me acuerdo que aunque don Arnulfo me quitó muchas cosas, nunca pudo quitarme lo que soy. El papá de esos 3 morros, aunque la pinche biología diga otra cosa. Hace 25 años yo era otro Rigo. Era un morro bien pendejo que creía que la vida premiaba a los que chambeaban duro. Vivía en un cuartito culero rentado en la colonia Tierra Propia. De esos que cuando llueve se mete el agua por debajo de la puerta. Me acababa de casar con Rosa María Elizondo, una morra que conocí en una quinceañera de un primo. Bonita la cabrona, no les voy a mentir, con esos ojos color miel que cuando te veían parecía que te estaban leyendo el alma. Pero ya saben cómo es esto. El alma es lo primero que se pudre cuando hay secretos de por medio. En ese tiempo yo nomás tenía un sueño, comprarme mi propio tráiler. Andaba de segundo con un compa que se llamaba El Chore, jalando lo que cayera, durmiendo donde se pudiera, tragando pura maruchan con atún cuando había lana, y cuando no, pues pura maruchan pelona. El Chore me decía, «Rigo, tú no eres pa' esto, tú tienes madera pa' ser patrón». Pero Nel, ¿con qué feria? Si apenas la libraba pa' pagar la renta del cantón. Mi vida cambió el día del velorio de don Chuy, un trailero viejo que todos respetábamos. Ahí fue donde conocí a don Arnulfo Garza Treviño, dueño de Transportes del Norte. El vato llegó en una Lobo del Año, traía botas de avestruz, sombrero tejano de los buenos, no de los piratas que venden en el Mercado Juárez.
Se me acercó mientras yo estaba echándome un plato de mole que habían llevado las señoras. Tú eres el Rigo, ¿verdad? El chore dice que eres derecho, que no te rajes con la chamba. Le dije que sí, que ahí andábamos dándole. Necesito gente así, me dijo. Ven a verme mañana a la oficina. Al día siguiente me paré bien temprano en las oficinas de Transportes del Norte, allá por la carretera a Colombia. Un chingo de tráileres estacionados, todos con el logo de la empresa bien pinche perro, azul con plateado. La neta me sentí bien poquito cosa entrando ahí con mis botas todas madreadas y mi camisa del tianguis. Pero don Arnulfo me recibió como si fuera su carnal de toda la vida. Mira, Rigo, me dijo, yo empecé igual que tú, sin un peso partido por la mitad. Dame 2 años de tu vida, chingale macizo, y te prometo que vas a salir adelante. ¿Saben qué es lo más culero de todo? Que el cabrón sí cumplió al principio, me dio chamba fija, me pagaba bien, hasta me adelantaba lana cuando la Rosa se enfermaba. Cuando le dije que me iba a casar pero que no tenía varo, sacó 50,000 pesos de su escritorio así nomás. Toma, me dijo, pa' que te cases como Dios manda, me los pagas cuando puedas, sin intereses. En ese momento pensé que me había sacado la lotería con ese patrón. La Rosa también empezó a chambear ahí, primero trapeando las oficinas. Don Arnulfo la vio un día y le dijo, una muchacha tan lista no debería estar trapeando. ¿Sabes usar computadora? Nel no sabía, pero él le pagó un curso. En 6 meses ya era recepcionista. En 1 año ya era su asistente personal. Yo bien orgulloso, presumiendo que mi vieja y yo chambeábamos pa'l mismo patrón, que éramos un equipo. Pinche payaso que fui. Los morros empezaron a llegar rápido. El primero fue en el 2001, le pusimos Arnuldo. Sí, ya sé, le puse el nombre del patrón. Es que el cabrón fue el que nos llevó al hospital cuando a Rosa se le reventó la fuente. Yo andaba en un viaje a Veracruz y no alcancé a llegar. Don Arnulfo pagó el hospital particular, el Ángeles, no el mugrero del Seguro Social. Los ahijados se atienden bien, dijo, porque sí, también fue el padrino. El segundo llegó en el 2003, Rosa María como su mamá. Esa vez sí estuve, pero llegué directo de la carretera, todo mugroso, oliendo a diésel y cigarro. Don Arnulfo ya estaba ahí, con flores, globos, hasta mariachi llevó el cabrón cuando nació la niña. Es que las princesas merecen serenata desde que nacen, dijo. Todos en el hospital decían que qué patrón tan chingón tenía. El tercero fue Roberto, en el 2006. Pero de ese no estuve ni cerca. 2 meses antes me había dado en la madre en la México-Querétaro. Un pinche retén de llantas me sacó de la carretera y me fui al barranco con todo y carga. Quedé bien jodido, 6 meses en el hospital, 3 operaciones, esta cicatriz culera en el brazo que parece media luna. Don Arnulfo se hizo cargo de todo. Hospital, medicinas, hasta le pagaba la renta a Rosa mientras yo estaba tumbado. No te preocupes por nada, Rigo, me decía cuando me visitaba. Yo cuido a tu familia como si fuera la mía. Y vaya que la cuidó el hijo de la chingada. Ahí fue cuando empezó todo. Mientras yo estaba en coma 2 semanas, todo entubado, peleando para no morirme. Rosa estaba sola, asustada, con 2 chamacos chiquitos y embarazada del tercero. Don Arnulfo la consoló. Me lo confesó 18 años después, pero en ese momento pasó. Cuando salí del hospital, todo parecía normal. Bueno, normal no, mejor. Don Arnulfo me tenía un tráiler nuevo esperando, un Kenworth bien perro. «Pa' que regreses con todo», me dijo. Rosa estaba más cariñosa, los morros me abrazaban como si no me hubieran visto en años. Pensé que casi morirme había unido más a la familia. Nel, lo que había hecho era darle entrada al cabrón que me la iba a partir. Pero eso lo vine a saber hasta el año pasado. Por 20 años viví en una mentira bien cabrona, chambeando como negro, sintiéndome el hombre más afortunado del mundo porque tenía un patrón que era como mi carnal, una vieja que me esperaba en casa y 3 morros que eran mi orgullo. La neta es que mientras yo andaba jalando carga hasta Panamá, hasta Venezuela, viajes de 1 mes, don Arnulfo se quedaba jugando al papá con mis hijos, que ni siquiera eran míos. ¿Saben qué es lo más culero? Que había señales, un chingo de señales, pero yo estaba tan pendejo de agradecido que no las vi. Como cuando llegaba de viaje y los morros me platicaban más de don Arnulfo que de otra cosa. Don Arnulfo nos llevó al parque.
Don Arnulfo nos compró tenis nuevos. Don Arnulfo dice que cuando seamos grandes nos va a dar chamba en la empresa. Y yo de pendejo agradeciéndole que cuidara a mi familia. O cuando Rosa se ponía rara cada vez que le decía que iba a pedir fletes más cortos para estar más tiempo en casa. No seas tonto, me decía. Los viajes largos pagan mejor. Tenemos que pensar en el futuro de los niños. Y don Arnulfo siempre tenía un viaje largo esperándome. Rigo, eres el único en quien confío para estos fletes, me decía. Los demás no tienen tu experiencia. Y yo todo inflado, sintiéndome el mero. Pero hace un año todo se fue a la chingada. Bueno, no a la chingada, porque ahora que lo pienso bien, fue cuando todo se acomodó como debía estar. Pero en ese momento, cuando Rosa me soltó la verdad, sentí que me habían metido el tráiler completo por el culo, con todo y carga. Y lo que viene ahora, lo que les voy a contar, es cómo un trailero pendejo se convirtió en el patrón más cabrón de Monterrey, y cómo los hijos del otro terminaron manejando mis troques, con mi apellido, llamándome papá aunque la sangre diga otra cosa. Pero espérenme tantito, no puedo aventarles así nomás el final sin que entiendan cómo fue que caí tan redondito en la trampa. Tengo que contarles desde mero atrás, desde cuando yo era un morro muerto de hambre que nomás soñaba con tener su propio cantón y una vieja que lo quisiera. Porque si no conocen al Rigo de antes, no van a entender por qué me tardé 23 años en darme cuenta de la chingadera que me estaban haciendo. 1999. Yo tenía 33 años y acababa de juntar los centavos para casarme con Rosa María Elizondo. La conocí en una quinceañera allá en la colonia Independencia. Ella andaba de dama con un vestido rosa que se me quedó grabado. Era flaquita en ese tiempo, con el pelo hasta la cintura, negro como ala de cuervo. Me le acerqué todo nervioso a pedirle una pieza y me dijo que sí. Bailamos pura cumbia colombiana toda la noche y desde ahí ya no nos separamos. Vivíamos en un cuartito rentado en la tierra propia, de esos que el baño está afuera, y compartes con otros 3 vecinos. 2,000 pesos al mes, que en ese tiempo era un chingo de lana para nosotros. Rosa chambeaba en una maquila haciendo arneses y yo andaba de segundo con el chore, jalando flete pa' donde cayera. Entre los dos apenas la armábamos pa'l mes, pero éramos felices, o al menos eso creíamos. El pedo empezó cuando conocí a don Arnulfo en el velorio de don Chuy. Ya les conté que me ofreció jale, pero lo que no les dije es que el cabrón tenía una manera de hablar que te hacía sentir importante. Rigo, me decía, yo veo madera en ti, no eres como estos pendejos que nomás quieren cobrar la quincena. Tú tienes visión. Y yo me la creía toda, pensando que por fin alguien había visto mi potencial. El primer año con Transportes del Norte fue una chingonería. Me asignaron un International 98, medio jodidón, pero jalador. Me daban rutas fijas, Monterrey, México, Guadalajara, pura carga de Cemex y Bimbo, clientes seguros. Por primera vez en mi vida tenía seguro social, prestaciones, hasta fondo de ahorro. Rosa dejó la maquila y se metió a trabajar en las oficinas de don Arnulfo, primero limpiando, pero el cabrón la vio chambeadora. ¿Tu señora sabe leer y escribir bien?, me preguntó un día. Le dije que sí, que hasta la prepa había terminado. Mándamela para las oficinas. Necesito gente de confianza. En chinga la puso de recepcionista. Le pagó un curso de computación en el Cecati y en menos de un año ya era su asistente personal. Yo andaba bien prendido presumiendo que mi patrón nos estaba ayudando a salir adelante. Cuando le dije que nos queríamos casar pero que no teníamos lana, fue cuando sacó los 50,000 varos. Sin intereses, me dijo, nomás me los pagas cuando puedas. La boda fue en el Salón Los Girasoles, allá por la carretera nacional. Nada fancy, pero tampoco fue en el patio de la casa como yo pensaba que iba a ser. Don Arnulfo fue el padrino de Lazo junto con su esposa, doña Carmen, una señora bien estirada que nomás fue por compromiso. En el 2001 llegó el primer chamaco. Rosa tenía 7 meses cuando me mandaron a un flete urgente a Veracruz. Carga de refacciones pa' Pemex, de esas que no pueden esperar. «Es buen varo, Rigo», me dijo don Arnulfo. «Con esto ya la armas pa' cuando nazca el bebé». Me fui confiado, total, faltaban 2 meses. Pero el morro se adelantó, o eso me dijeron. Me habló Rosa toda espantada que ya había reventado fuente.
Yo andaba por Córdoba, a 8 horas de Monterrey si le metía pata. Don Arnulfo se puso al pedo, la llevó al Hospital Ángeles, pagó todo cash, hasta suite le consiguió. Cuando llegué ya había nacido el chamaco. Le pusimos Arnuldo, me dijo Rosa. Es que don Arnulfo se portó tan bien que pensé que era buena forma de agradecerle. Yo de pendejo hasta me emocioné. El 2003 fue cuando nació la niña. Esa vez sí estuve, pero llegué todo zarrapastroso directo de un viaje de Tijuana. Don Arnulfo ya estaba ahí desde temprano, con globos, flores, hasta mariachi llevó cuando nació Rosa María. Las princesas de la casa se reciben con música, dijo. La neta, el vato se estaba pasando de buena onda, pero yo pensaba que así era él, espléndido con su gente. Pero el 2004 fue cuando se torció todo, aunque yo no lo supe hasta 18 años después. Marzo, yo iba bajando la cuesta de la Rumorosa con 20 toneladas de cerveza. Un pinche neblón cayó de la nada, no veía ni madres. El retén de llantas ya estaba ponchado desde antes. Yo nomás lo sentí cuando el tráiler empezó a colear. Me fui directo al barranco. El tráiler se volteó 3 veces. Quedé prensado entre el volante y el asiento, con las piernas todas madreadas y este brazo izquierdo que se me dobló pa' donde no debía. Los paramédicos dijeron que fue un milagro que no me muriera ahí mismo. Estuve 2 semanas en coma, entubado, con más cables que árbol de Navidad. 3 operaciones en las piernas, 2 en el brazo. Por eso traigo esta cicatriz en forma de media luna, que parece que me mordió un perro rabioso. Don Arnulfo se hizo cargo de todo. El hospital particular, los especialistas, hasta trajo un doctor de Houston nomás para que me revisara. Rosa estaba embarazada de 5 meses del tercer chamaco y con 2 morrillos chiquitos en casa. Don Arnulfo le dijo que no se preocupara por nada, que él iba a cuidar de todo mientras yo me recuperaba. Le pagaba la renta, el súper, hasta una muchacha para que la ayudara con los niños. Rosa iba al hospital todos los días, pero don Arnulfo la llevaba y la traía porque no teníamos carro. Díganme la verdad, ¿ustedes dejarían que su patrón cuidara así a su familia mientras están hospitalizados? ¿O ya hubieran sospechado algo? La neta, yo en ese momento nomás podía agradecer que alguien estuviera ahí para mi familia mientras yo estaba todo madreado en una cama. Fue ahí, en esas idas y venidas del hospital, cuando pasó. Rosa me lo confesó el año pasado, ya con la morfina en las venas, pero bien lúcida. Me dijo que una noche, después de dejarla en la casa, don Arnulfo se quedó a tomar un café, que ella estaba llorando porque los doctores habían dicho que tal vez yo no volvería a caminar, que él la abrazó para consolarla y que una cosa llevó a la otra. Fue una sola vez, me dijo. Nel, no fue una sola vez, fueron cientos de veces durante 20 años. Cuando desperté del coma, lo primero que vi fue a don Arnulfo parado junto a mi cama. «Ya despertaste, cabrón», me dijo. «Ya me tenías preocupado». Rosa estaba ahí también, con los ojos rojos de tanto chillar. Los morros estaban con la vecina, porque no los dejaban entrar al hospital. Todo parecía normal, como si el mundo me estuviera esperando para seguir girando. La recuperación fue de 6 meses. Don Arnulfo me mandaba la quincena completa, aunque no estuviera trabajando. «Es lo menos que puedo hacer», decía. «Tú te chingaste trabajando pa' mí, ahora me toca cuidarte». Hasta me consiguió un fisioterapeuta pa' que fuera a la casa. Rosa se veía rara a veces, como nerviosa, pero yo pensaba que era por el estrés de todo lo que había pasado. Roberto nació en octubre del 2006, cuando yo todavía andaba con muletas. Don Arnulfo fue otra vez el héroe, pagó el hospital, fue el padrino de bautizo, hasta le abrió una cuenta de ahorro al chamaco. «Pa' que tenga con qué estudiar», dijo. Yo nomás podía pensar en que había tenido mucha suerte de toparme con un patrón así. Cuando por fin pude regresar a chambear, don Arnulfo me tenía un Kenworth nuevo esperándome. «No puedes andar en troques viejos después de lo que pasó», me dijo. «Este tiene todas las medidas de seguridad». Y luego me empezó a dar los fletes largos, los que mejor pagaban. Venezuela, Panamá, Guatemala. Viajes de 3 semanas, 1 mes a veces. «Es que nadie tiene tu experiencia para estos cruces», me decía. «Los otros se rajan en la frontera con Guatemala, tú no». Y yo todo orgulloso, pensando que era el mero verga de la empresa.
Rosa nunca se quejaba, al contrario, me animaba a agarrarlos. Es buen dinero, decía. Los niños necesitan muchas cosas. Y don Arnulfo siempre estaba ahí para llevarlos a la escuela cuando yo no estaba, para ir a los festivales, para todo. Los morros crecieron viéndolo más a él que a mí. Normal, yo pasaba 25 días al mes en la carretera. Cuando llegaba, me platicaban más de lo que habían hecho con don Arnulfo que de cualquier otra cosa. Don Arnulfo nos llevó al béisbol. Don Arnulfo nos enseñó a andar en bici. Don Arnulfo dice que somos los hijos que nunca tuvo con doña Carmen. Esa última me la aventó Arnuldo hijo cuando tenía como 10 años. ¿Cómo que los hijos que nunca tuvo?, le pregunté. Sí, es que dice que doña Carmen no pudo tener hijos y por eso nos quiere tanto. Me pareció medio raro, pero no le di importancia. Total, mejor que los quisiera a que los tratara mal, ¿no? Pinche ingenuo que fui. El cabrón los quería porque eran suyos, no más que yo no lo sabía. Así pasaron los años. Yo matándome en la carretera, mandando casi todo el varo para la casa. Rosa cada vez más metida en la empresa, ya era la mano derecha de don Arnulfo. Los morros creciendo entre los dos mundos. El del papá trailero que casi no veían y el del padrino millonario que los consentía. Y yo sintiéndome el hombre más afortunado del mundo porque tenía trabajo seguro, familia unida y un patrón que era como mi hermano. Si tan solo hubiera sabido que ese hermano me estaba clavando el puñal por la espalda cada vez que me iba de viaje. El 15 de septiembre del 2022 es una fecha que se me quedó tatuada en el alma como fierro caliente. Era el mero día del grito. Todo mundo andaba preparándose para la fiesta. Pero yo estaba sentado en una silla de plástico del Hospital General de zona número 21 del IMSS, viendo cómo mi vieja se consumía por el cáncer de páncreas. Etapa 4. 3 meses que le habían dado de vida cuando lo detectaron y ya llevábamos 2 y medio. Rosa ya no era la misma. Pesaba como 40 kilos, los ojos hundidos, la piel amarilla como papel viejo. Le habían puesto morfina pa'l dolor, pero estaba despierta, lúcida. Los doctores dijeron que era cuestión de días, tal vez horas. Los morros habían ido en la mañana, pero ella pidió hablar conmigo a solas. Don Arnulfo había pasado también, llorando como Magdalena el muy hijo de puta, diciendo que iba a pagar para trasladarla a un hospital privado. Rosa no quiso. Rigo, me dijo con esa voz rasposa que ya casi no se le entendía. Necesito decirte algo antes de irme. Yo pensé que iba a ser una de esas despedidas lacrimógenas que me iba a pedir que cuidara a los muchachos, las típicas mamadas que dice la gente cuando sabe que ya se va a pelar. Nel, lo que me soltó fue una bomba nuclear directo en la jeta. Los muchachos, empezó y se le quebró la voz. Le di agua pero la escupió. Los 3 muchachos son de Arnulfo. Así nomás, sin anestesia, sin prepararme, como si me estuviera diciendo que se le había olvidado pagar el recibo de la luz. Me quedé viéndola, esperando que se riera, que dijera que era broma, que la morfina la tenía alucinando. Pero no, me veía directo a los ojos con una claridad que me partió el alma. ¿De qué chingados estás hablando?, le pregunté, aunque en el fondo ya sabía que no estaba mintiendo. Una mujer a punto de morirse no se pone a inventar pendejadas. Empezó cuando tuviste el accidente, siguió. Yo estaba sola, asustada, embarazada. Arnulfo me consoló una noche y se calló, empezó a llorar, pero no de tristeza, sino de algo que parecía alivio, como si se estuviera quitando una piedra del pecho. ¿Una noche? ¿Una pinche noche y por eso los 3 son de él? Nel no era pendejo. Si los 3 eran de él es porque se la siguió cogiendo por años. No fue solo una vez, admitió. Siguió cuando regresaste del hospital. Cada vez que te ibas de viaje largo, él venía. Me decía que me amaba, que iba a dejar a Carmen, que nos íbamos a ir juntos. La muy cabrona lloraba, pero yo no sentía ni tantita lástima. ¿Y los morros? ¿Ellos saben? Negó con la cabeza. Arnulfo siempre supo. Por eso te mandaba a los viajes largos, para tener más tiempo con nosotros, con su familia. Su familia. El hijo de la chingada había estado jugando a la casita con mi familia, mientras yo andaba tragando tierra en las carreteras para mantenerlos.
Me levanté de la silla tan rápido que se cayó. Tenía ganas de agarrarla del pescuezo y apretarle hasta que dijera que era mentira, pero ahí estaba, toda jodida, muriéndose, y yo no podía hacer ni madres. «¿Por qué me lo dices ahora?», le grité. Las enfermeras voltearon, pero me valió verga. «¿Por qué no te llevaste el secreto a la tumba, hija de la chingada?». «Porque merecías saber la verdad», dijo, «y porque necesito que me perdones antes de morirme». «¿Perdonarla? ¿Perdonarla después de 20 años de mentiras, de hacerme pendejo, de dejarme criar hijos que ni siquiera eran míos?» Me reí, pero fue una risa amarga, de esas que duelen en el pecho. «Vete a la verga, Rosa. Ojalá te quemes en el infierno». Salí del cuarto dando un portazo. En el pasillo me topé con Arnuldo hijo, mi hijo, bueno, el hijo de puta de don Arnulfo. «¿Cómo está mi ma, papá?» «Papá». La palabra me supo a veneno. Lo vi bien, buscando algo de mí en su cara, pero ahora que sabía la verdad, era igualito a don Arnulfo. Los mismos ojos, la misma nariz, hasta la forma de pararse. «Está descansando», le dije. No podía verlo a los ojos. «Voy por un café». Me fui directo al baño del hospital, uno de esos baños culeros que huelen a cloro y meados. Me encerré en un cubículo y vomité hasta las tripas. No era por el asco del baño, era por el asco de mi vida. 23 años tirado a la basura. 23 años siendo el pendejo del cuento. Cuando me lavé la cara en el lavabo, me vi en el espejo. 56 años. La cara marcada por el sol, las manos hechas mierda por años de trabajo, el pelo ya medio gris. ¿Todo pa' qué? Pa' mantener a los hijos de otro cabrón. Me dieron ganas de estrellar el espejo, pero me aguanté. No podía hacer un pancho ahí, todavía no. Rosa sacó un celular viejo de abajo de su almohada cuando regresé. Un Nokia de esos antiguos, de tapita. «Aquí está todo», me dijo. «Los mensajes de estos años. Nunca los borré. ¿Pa' qué chingados había guardado eso? ¿Pa' torturarse? ¿Pa' torturarme a mí?» Lo agarré y empecé a leer. Mensajes del 2004, 2005, 2006. «Mi amor, ya se fue Rigo. Ven. Te extraño. ¿Cuándo vas a dejar a Carmen?» «Los niños preguntan por ti. Los niños preguntan por ti. Mis hijos preguntando por su verdadero padre mientras yo andaba jalando carga como pendejo». Aventé el celular contra la pared y se hizo pedazos. Rosa nomás cerró los ojos. «También hay algo más», dijo. Saqué los papeles del buró. Eran las actas de nacimiento de los 3 morros. «Mira el tipo de sangre. Arnuldo hijo. O positivo. Rosa María hija. O positivo. Roberto. O positivo. Yo soy AB negativo. Rosa es A positivo. Era imposible que fueran míos. Imposible. La ciencia no miente, aunque las personas sí. Me senté en la silla con los papeles en la mano. Todo empezaba a tener sentido. Por eso don Arnulfo siempre estaba ahí. Por eso los cuidaba tanto. Por eso les pagaba todo. No era bondad, era culpa. O tal vez ni eso, tal vez el cabrón disfrutaba tener a su familia secreta. «¿Doña Carmen sabe?», pregunté. Rosa negó con la cabeza. Arnulfo decía que ella no podía tener hijos, que por eso me había elegido a mí. Me eligió, como si fuera un honor ser la incubadora de los hijos que su esposa no le pudo dar, y yo de alcahuete, manteniéndoselos. A ver, apuesto que muchos están escuchando pero no le van a dar like porque les da cosa. ¿A poco sí se animan? Demuéstrenlo si de verdad tienen los huevos de bancarse esta historia hasta el final, porque lo que viene está más cabrón todavía. Los siguientes días fueron borrosos. Rosa empeoró rápido. Le dio una embolia cerebral el 20 de septiembre y ya no despertó. Murió el 23 de octubre a las 3:47 de la mañana. Yo estaba ahí, no por amor, sino porque los morros necesitaban que su papá estuviera presente. Don Arnulfo llegó como a las 5, cuando ya la habían tapado con la sábana blanca. Lloró el hijo de puta. Lloró más que yo, más que los propios hijos. Se me acercó y me abrazó. «Era una gran mujer, Rigo. La vamos a extrañar mucho». La vamos, como si fuera pérdida compartida. Tuve que aguantarme las ganas de partirle su madre ahí mismo, pero no era el momento. Los muchachos estaban destrozados y necesitaban que fuera fuerte.
El velorio fue en Capillas del Carmen, la funeraria Nice de San Nicolás. Don Arnulfo pagó todo, obviamente. «Es lo menos que puedo hacer por mi ahijada», dijo. Su ahijada. Rosa María hija era su ahijada y su hija al mismo tiempo. El cabrón había estado jugando a ser padrino de sus propios hijos todos estos años. Durante el velorio no pude dejar de verlos a los tres. Ahora que sabía la verdad, los parecidos eran obvios. Arnuldo tenía la misma forma de caminar que don Arnulfo, medio chueca del pie izquierdo. Rosa María tenía sus mismos gestos con las manos cuando hablaba. Roberto era su copia en chiquito, hasta el hoyo de la barbilla tenía. ¿Cómo chingados no me di cuenta antes? ¿Estaba tan pendejo o simplemente no quería ver? La gente llegaba a darme el pésame y yo nomás podía pensar en que todos probablemente sabían. Los vecinos, los compañeros de trabajo, tal vez toda la pinche ciudad sabía que el Rigo estaba criando los hijos del patrón. Don Arnulfo se quedó toda la noche del velorio. Se sentó en primera fila con nosotros, como si fuera parte de la familia, que porque era el padrino, la gente decía. Yo sabía que estaba velando a la madre de sus hijos, a su amante de 20 años. Doña Carmen llegó un rato, dio el pésame rápido y se fue. Ni ella aguantaba la hipocresía. Enterramos a Rosa el 24 de octubre en el Panteón Guadalupe. Llovió todo el día, como en las películas. Los mariachis tocaron Amor Eterno mientras bajaban el cajón. Los tres morros lloraban abrazados. Don Arnulfo estaba parado junto a mí, con su paraguas negro, las lágrimas mezclándose con la lluvia. «Rigo», me dijo cuando ya todos se habían ido y nomás quedábamos nosotros. «Si necesitas algo, lo que sea, aquí estoy». Lo miré directo a los ojos por primera vez desde que Rosa me había dicho la verdad. «Gracias, don Arnulfo», le dije, «por todo». No entendió el tono. Pensó que era agradecimiento real. El muy pendejo no sabía que yo ya sabía todo. Esa noche, ya en la casa, me senté en la sala con una botella de Tonayán. Los muchachos se habían ido a dormir temprano, cansados de tanto llorar. Yo me quedé viendo las fotos familiares en la pared. 23 años de mentiras enmarcadas. La boda, los bautizos, las primeras comuniones, los cumpleaños. En todas salía don Arnulfo. En todas. Agarré la foto de la boda y la vi bien. Ahí estaba yo, todo pendejo con mi traje rentado, sonriendo como si hubiera ganado la lotería. Rosa con su vestido blanco, que no era virgen ni de chiste. Don Arnulfo como padrino, con doña Carmen del brazo. ¿Ya se la estaba cogiendo en ese entonces? ¿O empezó después? No podía dormir. Me la pasé toda la noche pensando, planeando, imaginando maneras de vengarme. Podía matarlo, era lo primero que se me ocurría. Esperarlo una noche oscura y meterle el tráiler encima. Pero no, eso era muy fácil, muy rápido. El cabrón merecía sufrir como yo estaba sufriendo. Podía decirle a los morros la verdad. Pero ¿eso qué iba a lograr? Destrozarles la vida más de lo que ya estaba. Ellos no tenían la culpa de que su madre fuera una puta y su padre biológico un hijo de la chingada. No, ellos eran inocentes en todo esto. Eran mis hijos aunque la sangre dijera otra cosa, porque yo los había criado, yo los había cuidado cuando estaban enfermos, yo había estado ahí. Entonces se me ocurrió algo mejor. Si don Arnulfo me había quitado 23 años de mi vida, yo le iba a quitar todo lo demás. Su dinero, su reputación, su empresa, todo. Pero tenía que ser inteligente, no podía cagarla por las prisas. Necesitaba pruebas, necesitaba un plan, necesitaba tiempo. Al día siguiente empecé a buscar entre las cosas de Rosa. En su closet, en sus cajones, en sus bolsas viejas. Encontré más celulares, más mensajes, fotos comprometedoras. También encontré estados de cuenta bancarios. El hijo de puta le depositaba dinero aparte, 20,000 pesos mensuales en una cuenta que yo no conocía. Por eso nunca faltaba nada en la casa aunque yo anduviera corto de lana. Pero lo más importante lo encontré en una caja de zapatos hasta arriba del closet. Papeles de la empresa, contratos, nóminas. ¿Por qué Rosa tenía eso en la casa? Empecé a revisar y casi me caigo de culo. Mi nombre aparecía en la nómina, pero no como empleado formal.
25 años trabajando para Transportes del Norte, y el cabrón nunca me dio de alta en el IMSS como debía. Me tenía como trabajador eventual, renovando contrato cada 3 meses. Hice cuentas rápidas. Entre lo que no me pagó de prestaciones, lo que no aportó al IMSS, al Infonavit, al SAT, estábamos hablando de millones de pesos. El muy hijo de puta me había estado robando mientras yo le criaba a sus hijos. Pero eso no era todo. En los contratos con Cemex y Bimbo, aparecía mi nombre como responsable de las rutas, pero si algo salía mal, legalmente yo era el culpable, no la empresa. Me serví otro Tonayán y sonreí por primera vez en días. Ya tenía por dónde chingarme al hijo de puta. No iba a ser rápido, pero iba a ser devastador. Don Arnulfo Garza Treviño iba a pagar cada lágrima, cada mentira, cada vez que se cogió a mi esposa mientras yo andaba en la carretera. Y lo mejor de todo es que no iba a ver venir el madrazo. Los meses después del entierro de Rosa fueron los más oscuros de mi vida. Por fuera hacía como que todo estaba normal, que estaba de luto pero siguiendo adelante. Por dentro era puro coraje fermentándose, pudriéndose, volviéndose algo más cabrón que el simple odio. Los morros andaban todos apagados, extrañando a su mamá, y yo ahí haciéndola de papá comprensivo cuando lo que quería era gritarles que no eran míos, que todo había sido una pinche mentira. Pero no podía. Cada vez que veía a Roberto, el más chico, llorando por su mamá, se me partía algo adentro. Yo lo había visto nacer, le había cambiado pañales, lo había enseñado a manejar bici. ¿Qué culpa tenía él de que su mamá fuera una mentirosa y su verdadero papá un hijo de la chingada? Ninguna. Así que me tragué el veneno y seguí adelante con mi plan. Empecé a investigar todo en silencio. Me hice compa del Juventino Garza, un abogado hijo de trailero que tenía su despacho allá por la avenida Universidad. Su jefe había sido operador toda la vida, igual que yo, así que entendía el pedo. Le llevé todos los papeles que había encontrado, contratos, nóminas, estados de cuenta, todo el mugrero que comprobaba que don Arnulfo me había estado chingando por 25 años. «No mames, Rigo», me dijo el Juventino cuando revisó todo. «Este cabrón te debe como 8 millones de pesos mínimo. 8 millones. Por 25 años de no pagar lo que debía, de tenerme como eventual cuando era de planta, de no dar las prestaciones de ley. ¿Y eso sin contar daños y perjuicios?», pregunté. «Eso es aparte», me dijo. «Si comprobamos que hubo dolo, que fue intencional, podemos ir por el doble». Pero yo quería más que dinero. Quería verlo hundirse, que perdiera todo como yo había perdido mi vida. El Juventino me dio una idea. «Si demandamos y ganas, cosa que es casi segura con estas pruebas, puedes pedir el embargo de sus bienes, camiones, cuentas, hasta la empresa». Ahí estaba. Esa era mi venganza. Quitarle Transportes del Norte, su orgullo, su vida. Durante los siguientes meses me dediqué a juntar más pruebas. Grabé conversaciones, tomé fotos de documentos, copié archivos de la computadora de la oficina cuando nadie veía. Don Arnulfo seguía tratándome igual, el muy cinizo. Me daba palmadas en la espalda, me preguntaba cómo estaban los muchachos. Hasta me ofreció un aumento para que no te preocupes por nada en estos momentos difíciles. Un día, como en febrero del 2023, me llamó a su oficina. Pensé que ya se había dado cuenta de algo, que me iba a correr o algo peor. Pero no, el cabrón quería otra cosa. «Rigo», me dijo, «los muchachos necesitan una figura paterna fuerte. Sé que es difícil sin Rosa, pero quiero que sepas que yo siempre voy a estar aquí para ellos, para ti». Casi me río en su cara. ¿Figura paterna? Él era el padre biológico y yo el que los había criado, pero me aguanté. «Se lo agradezco mucho, don Arnulfo», le dije. «Usted siempre ha sido como familia para nosotros. Si supiera que ya sabía que éramos familia de a de veras, no más que no como él pensaba». En marzo fue cuando hice mi jugada. Primero, sin que él supiera, hablé con los principales clientes de Transportes del Norte. Cemex, Bimbo, Lala, todos los grandes, les ofrecí mis servicios como independiente, 20% más barato que lo que cobraba don Arnulfo. ¿Cómo podía dar más barato?
porque yo conocía todas las rutas, todos los atajos, todos los trucos, para ahorrar diésel y tiempo. 25 años de experiencia no se tiran a la basura. Varios se interesaron, pero no podían cortar con Transportes del Norte así nomás. Necesitaban una razón. Fue entonces cuando el Juventino metió la demanda. Junta de Conciliación y Arbitraje de Nuevo León, expediente 1247-2023. Rigoberto Domínguez Salazar contra Transportes del Norte S.A.D.C.B. y Arnulfo Garza Treviño, por despido injustificado, falta de pago de prestaciones y fraude laboral. El citatorio le llegó a don Arnulfo un jueves por la mañana. Yo estaba en el patio de la empresa cuando lo vi salir de su oficina todo pálido, con el papel en la mano. «Rigos», me gritó, «¿qué chingados es esto?» Me hice el sorprendido. «¿Qué cosa, don Arnulfo?» Me aventó el papel. «Esta mamada de demanda. ¿Cómo que despido injustificado si todavía trabajas aquí? Es que mi abogado dice que como nunca me dio de alta formal, es como si me hubiera despedido cada 3 meses por 25 años. Le expliqué todo calmado. Se puso rojo, luego morado. Las venas del cuello se le marcaron. «¿Tu abogado? ¿Desde cuándo tienes abogado?» «Desde que me di cuenta que usted me ha estado robando por 25 años, don Arnulfo». Se me quedó viendo como si le hubiera hablado en chino. «¿Robando? Yo te di trabajo cuando nadie más te lo daba. Te presté para tu boda, cuidé a tu familia». Ah, ahí estaba. Mi familia. La familia que él se había estado cogiendo mientras yo trabajaba. «Sí, cuidó muy bien a mi familia», le dije. «También que hasta les hizo 3 hijos a mi esposa». El silencio que siguió fue más pesado que un tráiler cargado. Don Arnulfo se quedó tieso, como si le hubieran echado cemento en las venas. «No sé de qué hablas», dijo finalmente, pero la voz le tembló. «Rosa me lo contó todo antes de morirse», le dije. «Los mensajes, las citas, todo. Y los exámenes de sangre no mienten. Los 3 morros son tuyos». Por un momento pensé que se iba a desmayar ahí mismo. Se tuvo que agarrar del marco de la puerta. «Rigo, yo...» empezó, pero lo corté. «No me digas nada. No quiero tus explicaciones ni tus disculpas. Solo quiero lo que me debes. 8.7 millones de pesos, más intereses, más daños, o nos vemos en el tribunal». «Eso es una locura», dijo. «No tengo esa cantidad». «Mentira, yo sabía que sí la tenía. Había visto los estados de cuenta de la empresa». «Entonces vas a tener que vender camiones», le dije. «O la empresa. Me vale verga cómo le hagas». Me di la vuelta para irme, pero me agarró del brazo. Error. Le quité la mano de un jalón. «No me vuelvas a tocar, hijo de la chingada». «Los muchachos», dijo. «¿Les dijiste algo?» Ahí estaba su miedo real. No era el dinero, era que sus hijos se enteraran. «No», le dije. «Y no les voy a decir si cooperas, pero si te pones pendejo, van a saber que su padrino es su papá y que su papá fue el pendejo que los mantuvo». Se le fueron las piernas. Se sentó en el escalón de su oficina como costal de papas. La primera audiencia fue en abril. Don Arnulfo llegó con 3 abogados, todos de traje caro y maletín de piel. Yo llegué con el Juventino y una caja de zapatos llena de pruebas. Los abogados de don Arnulfo trataron de alegar que yo era trabajador independiente, que nunca hubo relación laboral formal. El Juventino sacó 25 años de recibos de nómina, todos firmados por don Arnulfo. Luego trataron de decir que había prescrito el derecho a reclamar. El Juventino mostró que el fraude laboral es un delito continuo, que no prescribe mientras siga sucediendo. Después dijeron que no había daños que reclamar. Fue cuando saqué el as bajo la manga. Una grabación de don Arnulfo admitiendo que me mandaba a los viajes largos a propósito. La había grabado sin que se diera cuenta, una tarde que andaba pedo en la oficina. «Siempre supe que eran míos», se le oye decir claramente. «Por eso te mandaba lejos para tener tiempo con ellos». El juez puso cara de que había tragado mierda. Los abogados de don Arnulfo pidieron un receso. «Ahora díganme con la mano en el corazón, ¿ustedes le hubieran dicho a los morros la verdad? ¿O se la hubieran guardado como yo? Porque, la neta, cada día que pasaba era más difícil verlos a la cara sabiendo lo que sabía. Pero eran mis hijos, no por sangre, pero sí por todo lo demás». En el receso,
Don Arnulfo me jaló al baño. ¿Cuánto quieres?, me preguntó directo. Ya te lo dije, 8.7 millones. Es mucho, dijo. No tanto como 25 años de mi vida, le respondí. Se lavó la cara en el lavabo. Cuando se vio en el espejo, parecía que había envejecido 10 años. Si te pago, ¿desapareces? ¿Te vas de Monterrey con los muchachos? Lo pensé un momento. Irme significaba empezar de cero en otro lado, pero también significaba alejar a los morros de ese cabrón. No, le dije finalmente. Me quedo y voy a poner mi propia empresa de transportes. Competencia directa. Se rió amargo. ¿Con qué camiones? Con los que voy a comprar con tu dinero, le dije. Regresamos a la audiencia. Los abogados trataron de negociar. Ofrecieron 2 millones. El juventino se rió. Mi cliente tiene pruebas de fraude fiscal también, dijo. Si vamos al SAT con esto, don Arnulfo puede ir a la cárcel. Era medio bluff, pero funcionó. La cara de don Arnulfo se puso gris. Sabía que si el SAT se metía iba a encontrar más cosas. Al final, después de 3 horas de estira y afloja, llegamos a un acuerdo. 8.7 millones de pesos, pagaderos en 3 partes. La primera de inmediato, las otras 2 en los siguientes 6 meses. Firmamos ahí mismo. Don Arnulfo no me podía ver a los ojos. Cuando salimos del tribunal, me detuve en la puerta. Ah, se me olvidaba, le dije. Los morros van a trabajar conmigo cuando termine la escuela. Ya hablé con ellos, están de acuerdo. Era mentira. Todavía no hablaba con ellos, pero quería ver su reacción. Se le torció la cara como si hubiera mordido un limón. Son mis hijos, dijo bajito. No son mis hijos, le respondí. Tú nomás pusiste el esperma, yo puse todo lo demás. Esa noche llegué a la casa con una botella de Buchanan's, del bueno, no del Tonayán culero que había estado tomando. Los 3 morros estaban en la sala viendo la tele. Tenemos que hablar, les dije. Se asustaron, pensaron que les iba a decir algo de su mamá. En cierto modo, sí era sobre ella. Voy a dejar Transportes del Norte, les dije. Voy a poner mi propia empresa. Arnuldo hijo se sorprendió. ¿Y don Arnulfo qué dice? Don Arnulfo ya no es parte de nuestras vidas, les dije. ¿Por qué?, preguntó Rosa María. ¿Pasó algo? Pasaron muchas cosas, les dije. Cosas que su mamá no hubiera querido que supieran. Los vi a los 3, mis hijos que no eran míos, y tomé una decisión. Don Arnulfo y su mamá tuvieron una relación, les dije. No les dije que eran sus hijos, solo que hubo algo entre ellos. Por eso ya no quiero nada con él. Se quedaron mudos. Roberto, el más chico, empezó a llorar. ¿Mamá engañó a papá?, preguntó. No pude responder. Nomás lo abracé mientras lloraba. Los otros 2 también se acercaron y nos quedamos ahí, los 4 abrazados, llorando por diferentes razones. Ellos por su madre muerta y perfecta que ahora no lo era tanto. Yo porque a pesar de todo, estos morros seguían siendo lo único real que me quedaba. La demanda se resolvió en marzo del 2023. El primer depósito de 3 millones cayó a mi cuenta, el mero día de mi cumpleaños, el 15 de abril. Los otros 2 pagos llegaron puntuales. Don Arnulfo no quería más problemas legales. Con esa lana hice lo que había soñado desde morro. Compré mis propios tráileres. 3 Freightliner Cascadia 2023, nuevecitos, oliendo todavía a fábrica. Los rotulé con el nombre que llevaba guardado en el pecho. Transportes Los 3 Hermanos. La confrontación final con don Arnulfo fue en su oficina, cuando fui a recoger unos papeles que quedaban pendientes. Era mayo del 2023. Hacía un calor de la chingada en Monterrey. Entré sin tocar. Total, ya no era su empleado. Lo encontré sentado en su escritorio, viendo por la ventana los camiones que le quedaban, que ya no eran muchos. ¿Vienes a burlarte?, me preguntó sin voltear. Vengo por los papeles del seguro, le dije. Se dio vuelta en su silla. Se veía acabado. Había bajado como 20 kilos, el pelo se le había puesto blanco en cuestión de meses. Siempre supe que eran míos, dijo de repente. Desde que nació Arnuldo, el tipo de sangre no coincidía, pero me hice pendejo. ¿Y por qué no dijiste nada?, le pregunté. Porque Carmen no podía tener hijos, respondió. Y yo quería ser papá. Rosa me dio eso, me dio 3 hijos hermosos. No,
Rosa, te dio 3 hijos. A mí me los dio la vida, porque yo los crié, le dije. Tú nomás los visitabas cuando yo no estaba. Se levantó del escritorio y caminó hacia mí. Por un momento pensé que me iba a madrear, pero nomás se quedó parado enfrente. Los muchachos son mi sangre, dijo. Tienen derecho a saber. Tienen derecho a vivir en paz, le contesté. Ya perdieron a su mamá, no les voy a quitar también al papá que conocen. Pero no eres su padre real, insistió. Me reí en su cara. ¿Padre real? ¿El que se cogía a su mamá a escondidas o el que se desvelaba cuando tenían fiebre? ¿El que pagaba el hospital o el que los cargaba cuando no podían dormir? ¿El que firmaba cheques o el que les enseñó a andar en bici, a manejar, a ser hombres? Se quedó callado. Sabía que tenía razón. En ese momento saqué mi celular y le puse play a una grabación. Era de la noche anterior, los 3 morros hablando conmigo. «Papá, no importa lo que haya pasado entre mamá y don Arnulfo», se oía la voz de Arnuldo hijo. «Tú eres nuestro padre, el único que reconocemos». Don Arnulfo se sentó en el sillón como si le hubieran sacado el aire. «Ellos saben. Saben que hubo algo entre tú y Rosa», le dije. «No saben que son tus hijos biológicos, y no lo van a saber nunca si te mantienes lejos». Se le llenaron los ojos de lágrimas al cabrón. «No puedo alejarme de mis hijos», dijo. «No son tus hijos», le repetí. «Son los míos. Los crié, los mantuve, les di mi apellido, mi tiempo, mi vida. Tú nomás pusiste el esperma. Cualquier pendejo puede hacer eso». Me di la vuelta para irme, pero me habló. «Rigo, espera». Me detuve en la puerta. ¿Puedo verlos aunque sea de lejos? ¿En los eventos de la escuela, cuando se gradúen? Lo pensé un momento. El cabrón se veía tan acabado, tan derrotado. «De lejos», le dije, y sin hablarles. «Si se te acercan, te vas. Si intentas contactarlos, les cuento todo». Asintió como perrito regañado. Salí de esa oficina y nunca volví a entrar. Los siguientes meses fueron de pura chinga, pero de la buena. Registré la empresa, Transportes Los Tres Hermanos S.A.D.C.B. Los clientes que había tanteado antes empezaron a darme contratos. Primero Cemex, después Bimbo. En 6 meses ya tenía la mitad de los clientes que antes eran de don Arnulfo. No por venganza. Bueno, sí, también por eso. Pero principalmente porque yo sí sabía hacer el jale. Los morros entraron a trabajar conmigo en las vacaciones. Arnuldo hijo resultó bueno para la administración. Estudiaba contaduría. Rosa María tenía mano para tratar con los clientes. Estudiaba mercadotecnia. Roberto, el más chico, era el que traía la gasolina en las venas. Quería ser trailero como yo, como su papá. En diciembre del 2023, hicimos la posada de la empresa en el mismo salón Los Girasoles, donde me había casado 24 años antes. Pero esta vez, yo era el patrón, no el empleado agradecido. Teníamos 15 operadores, todos excompañeros míos de Transportes del Norte que se habían venido conmigo. Don Arnulfo ya solo tenía 5 tráileres de los 35 que llegó a tener. Durante la posada, el Chore, mi viejo compa, se me acercó con una cerveza. «Rigo, hay algo que debes saber», me dijo. «¿Qué?», pregunté. Todo mundo sabía lo de Rosa y don Arnulfo. Soltó así nomás. «Todos menos tú». Me quedé helado. ¿Todos? Todos los que trabajábamos ahí. Era un secreto a voces. Pero nadie te decía nada porque te apreciábamos y no queríamos ser nosotros los que te partieran el corazón. Me tomé la cerveza de un trago. «¿Y por qué me lo dices ahora?» «Porque ya lo superaste», dijo. «Y porque querías que supieras que aunque fuiste el último en enterarte, fuiste el único que supo qué hacer con esa información. Don Arnulfo está acabado y tú estás en la cima. Eso es justicia, compa». Esa noche, en la posada, subí al escenario con el micrófono. Los 3 morros estaban en la primera mesa, todos guapos con sus camisas de la empresa. «Quiero hacer un brindis», dije. Todos se callaron. Por los que creyeron que un trailero sin estudios no podía llegar lejos. Por los que pensaron que podían chingarnos por pendejos. Y principalmente por estos 3 chamacos que son la razón por la que me levanto cada día. Los morros se pararon
y me abrazaron ahí en el escenario. Todo mundo aplaudió. En ese momento vi a don Arnulfo parado afuera del salón, viendo por la ventana. Nuestras miradas se cruzaron. Levantó su mano como saludando o despidiéndose, no sé. Después se dio vuelta y se fue. Fue la última vez que lo vi. En enero del 2024 me enteré que don Arnulfo había vendido lo que quedaba de Transportes del Norte. Se fue a vivir a Saltillo, dizque a empezar de nuevo. Doña Carmen se divorció de él cuando se enteró de todo el pedo. Resulta que ella sí podía tener hijos. Él era el estéril. Por eso necesitaba a Rosa para tener lo que su esposa no le podía dar porque él era el que no podía. Hoy, agosto del 2024, Transportes Los Tres Hermanos tiene 12 tráileres. Arnuldo hijo ya se recibió de contador y maneja toda la administración. Rosa María está por terminar la carrera y ya tiene planes de expansión para la empresa. Roberto ya sacó su licencia de tráiler y maneja uno de los camiones, el más nuevo, un Freightliner Cascadia 2024 que compramos el mes pasado. A veces, cuando estoy solo en la oficina que antes era de don Arnulfo, sí, renté el mismo edificio cuando él lo dejó, por pura mamada. Pienso en todo lo que pasó. 23 años siendo el pendejo del cuento, criando hijos ajenos, manteniendo a una mujer que me engañaba. Cualquiera diría que desperdicié mi vida. Pero cuando veo a los tres morros, mis tres morros trabajando en la empresa que lleva su nombre, sé que todo valió la pena. No por la venganza, aunque se sintió bien chingón quebrar a don Arnulfo. No por el dinero, aunque los 8.7 millones ayudaron un chingo. Sino porque al final yo gané lo único que importaba, el amor y respeto de tres chamacos que eligieron al papá que los crió sobre el que los engendró. La última vez que supe de don Arnulfo fue hace un mes. El juventino me dijo que andaba manejando un taxi en Saltillo. De dueño de 35 tráileres a taxista. Dicen que la vida da vueltas, pero esta vuelta fue una chingonería. El que me humilló por 23 años, ahora anda rogando por pasaje, mientras yo tengo una flotilla con el nombre de sus hijos biológicos que prefirieron quedarse conmigo. Los morros nunca preguntaron más sobre el tema. Creo que en el fondo sospechan la verdad, principalmente Arnuldo hijo, que es igualito a don Arnulfo. Pero eligieron no saber, eligieron quedarse con el papá que conocen, el que siempre estuvo ahí aunque fuera desde la carretera. Y yo elegí seguir siendo su padre, porque la sangre hace parientes, pero el amor hace familia. A veces Rosa María me pregunta por qué le pusimos Los Tres Hermanos a la empresa. Porque ustedes tres son mi mayor orgullo, le digo siempre. Y es la verdad. No importa de quién sea la sangre que corre por sus venas, son mis hijos. Los crié, los formé, les di valores. Don Arnulfo les dio la vida, pero yo les di un destino. Y ese destino no es ser los hijos bastardos de un patrón mentiroso, sino los herederos legítimos de un trailero que supo convertir la traición más grande en el triunfo más cabrón. Porque al final no se trata de quién te engendra, sino de quién está ahí cuando te caes de la bici, cuando tienes pesadillas, cuando necesitas un consejo, cuando te gradúas, cuando te casas, cuando tienes tus propios hijos. Yo soy Rigoberto Domínguez Salazar, el Rigo de San Nicolás, y esta es la historia de mi vida. Si quieren escuchar más historias como la mía, suscríbanse al canal Diario del Camionero. Aquí seguimos contando las verdades que duelen, pero que necesitan ser contadas. Porque cada trailero tiene una historia, y todas merecen ser escuchadas. Y si están viendo esto, denle clic a los cuadritos que están apareciendo en la pantalla ahorita. Son más historias de camioneros, gente guerrera de la estrada que, así como yo, tiene mucha historia para contar. Historias de superación, de venganza, de traición, pero sobre todo, historias de hombres que no se rajaron aunque la vida les metiera la peor chinga. Órale, no sean culos, denle clic y suscríbanse. Aquí los esperamos con más historias verdaderas de la carretera.